Este programa hipotenusa.c hace uso de una función que no tiene valor de retorno y tiene dos parámetros de entrada para calcular la hipotenusa de un triángulo, dados los catetos que ingresa el usuario. Esa función se llama hipo. Aquí tenemos que esta es la declaración de la función, entonces indicamos que el tipo de dato del valor de retorno es void, es decir, no hay valor de retorno, que la función tiene dos parámetros de entrada y que esos dos parámetros de entrada son tipo float. Esa es la información que nosotros indicamos acá con esta declaración para que el compilador sepa cómo debe ser usada la función. De forma que si usted por error al llamar la función no coloca dos parámetros, no coloca dos argumentos, sino uno o tres, o un número de argumentos distintos a dos, entonces el compilador le va a sacar un error. Ya dentro de la función main, entonces llamamos acá a la función hipo con cat1 y cat2, que son los catetos que leímos del usuario. ¿Qué va a ocurrir entonces en este llamado? Que al llamar a la función hipo toma el control del programa. Estas dos variables a y b van a ser creadas automáticamente y en ellas van a ser guardadas los valores que ingresamos como argumentos, que en este caso sería el valor de cat1 y el valor de cat2. En a queda guardado el valor de cat1 y en b queda guardado el valor de cat2. Bien, en a y en b quedan copias de estos valores de esas variables. Se crea esta variable h, se ejecuta esta instrucción para calcular la hipotenusa, se hace esta llamada printf para imprimir el valor de la hipotenusa y una vez termina la ejecución de la función en esta instrucción, entonces la función hipo le devuelve el control del programa a la función main para que ejecute la siguiente instrucción, que sería esta instrucción de retorno para que termine el programa. Aquí es importante resaltar la diferencia y la relación entre los argumentos y los parámetros de una función. Los argumentos de una función, que en este caso para la función hipo son los valores de cat1 y cat2, son valores que nosotros le pasamos a la función para que sean procesados dentro de ella. Y los parámetros de una función son variables que se crean cada vez que la función es llamada. Se crea un espacio de memoria especial en el que se van a guardar los valores que le pasamos a la función cuando la llamamos. Entonces aquí presentamos una importante diferencia entre argumentos y parámetros de una función. Los argumentos son valores que le pasamos a la función cada vez que la llamamos y los parámetros son variables que se crean automáticamente cada vez que la función es llamada. Las variables, como ustedes ya lo saben, son un espacio en memoria. En ese espacio en memoria se va a guardar el valor que nosotros le pasamos a la función cuando fue llamada. Entonces aquí establecemos la relación entre argumentos y parámetros y también su diferencia. Una diferencia muy importante: un argumento es un valor y un parámetro es una variable que se crea cada vez que la función es llamada. Y en esa variable vamos a guardar los valores o los argumentos que le pasamos a la función. Ya con esas variables o esos parámetros nosotros podemos hacer operaciones de este tipo y poder mostrar el resultado de esa operación. Veamos otro ejemplo. Este programa ambulancias.c hace uso de una función que tiene un valor de retorno y tiene 4 parámetros de entrada. Observen aquí que es bien interesante la forma como estamos mostrando esta declaración. Observen que en la declaración de la función o en su prototipo no es necesario colocar los nombres de los parámetros de la función. Lo que sí es necesario es colocar el tipo de dato de cada uno de sus parámetros. Lo que estamos diciendo con este prototipo es que la función distancia es una función que va a devolver un valor tipo float y tiene 4 parámetros de entrada, cada uno tipo float. Y observen aquí cómo estamos llamando la función distancia. La función distancia la llamamos acá con 4 argumentos de entrada,
Esos 4 argumentos de entrada son tipo float, o sea, estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo acá. X, E y Y, que son las coordenadas de la emergencia, y X, Y, que son las coordenadas de una de las ambulancias. Este es un programa pues que determina las coordenadas de la ambulancia más cercana a un punto de emergencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando llamamos a esta función distancia? La función distancia toma el control del programa y ejecuta las instrucciones que están definidas acá. Bien, esta es la definición de la función distancia. Observen, este es el encabezado de la función y este es el cuerpo de la función. Observen que en el encabezado de la función, en la definición de la función, sí debemos colocar el nombre de los parámetros. Bien, estamos diciendo que el primer parámetro se llama x1 y es tipo flotante, el segundo parámetro se llama y1 y es tipo flotante, y así con los otros dos. En el encabezado de la función, en su definición, sí debo indicar el nombre de los parámetros de entrada, porque esas son variables que se van a crear cuando la función distancia es llamada. Entonces, cuando llamamos a la función distancia en esta línea, se crean automáticamente estas variables x1, y1, x2 y y2, y en cada una de ellas se va a guardar su correspondiente valor de acuerdo al orden de los argumentos. Entonces, en x1 se va a guardar el valor de la variable xe, en y1 el valor de la variable y, en x2 el valor de la variable x y en y2 el valor de la variable y. Se crean también automáticamente estas 3 variables de sqx y sqy, y ya se hacen estos cálculos para encontrar la distancia entre los dos puntos. Y aquí se retorna el valor de d, que es el valor de la distancia calculada. En la definición de esa función distancia también podríamos haber ejecutado esa instrucción de retorno de esta forma, haber retornado esa expresión. Lo que retorna de forma general una función es un valor, y esta expresión sqrt de sqx más sqy tiene un valor que es la raíz cuadrada de estos dos términos, de la suma de estos dos términos, y de esa forma nos hubiésemos ahorrado esta variable d. Entonces, ¿qué ocurre cuando la función distancia retorna el valor de d? Retorna el control del programa a la función que la llamó, que fue la función main. Entonces aquí ese valor de d va a ser reemplazado por toda esta expresión que está acá. Bien, o sea, aquí va a quedar el valor que retornó la función distancia, que es el valor de d que calculamos aquí, y ese valor se le va a asignar a esta variable d. Esta variable d, que fue declarada acá como tipo float, es distinta a esta variable d que está aquí, que también es declarada como tipo float aquí. Esas dos variables, aunque tienen el mismo nombre, son variables diferentes para el computador. ¿Por qué? Porque están ubicadas en direcciones de memoria diferentes. Esta variable d es una variable que es local a la función distancia. Estas variables se conocen como variables locales a una función, en este caso a la función distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que es una variable que solo puede ser vista dentro de la función, que solo puede ser vista y manipulada o escrita sobre la función. Y esta variable d que está acá, que estamos resaltando en rojo, es local a la función main. Por lo tanto, esta variable solo puede ser vista dentro de la función main y no puede ser vista por esta función distancia. Lo mismo ocurre con esta variable d que está acá no va a poder ser vista por esta función main. En un programa que vamos a ver más adelante vamos a entender mejor esto. Vamos a ver otro programa.